Nosotros muchas veces tenemos la oportunidad de hablarle a alguien. Nosotros muchas veces Dios pone el momento y el punto al instante para que nosotros podamos decirle algo a alguien. Y no es sacarle una plática secular, no es decirle nada más cómo te va o qué problemas tienes, no. Es predicarle el Evangelio. Es decirle, mira, Dios está tan interesado en ti que realmente nosotros tenemos que tener esa dependencia para con Dios día a día. Esta mañana yo decía, Señor, ¿será que sí se tiene que dar este relato en esta mañana? Y realmente, hermano, nosotros muchas veces como iglesia, nosotros muchas veces vemos a alguien que entra por esa puerta. Lo vemos y muchas veces nosotros no extendemos la mano. Nosotros muchas veces nomás miramos que alguien entra, alguien sale, y realmente como somos una iglesia grande, no nos fijamos en las personas. No miramos la necesidad con la cual esa persona entra al templo. Ahora, si una persona entra al templo de Dios y no entró por mi mano, no entró porque yo lo traje, sino que él vino, ¿quién lo trajo? ¿Fui yo que no hice nada para traerlo? Es como a Pedro, el Espíritu de Dios está moviendo a las personas para que ellos busquen. Nomás necesitamos a alguien que vaya y les dé la mano para entrar. Ahora, Pedro, al momento que Cornelio le cuenta esa historia, su sueño, en el, en el versículo, en el versículo 28, perdón, del 25 al 28, dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como inmundo, perdón, común o inmundo. Ahora, ¿qué reacción hacemos nosotros, hermano, cuando nosotros andamos en la calle? ¿Será que aquella persona que nosotros vemos muchas veces, no inferior, porque no sería la palabra, pero que muchas veces muy común, lo vemos caminando, lo vemos trabajando, y nosotros muchas veces no tenemos la amabilidad de decirle, mira al Señor, el Señor te cuida, el Señor te ama, el Señor te necesita? Muchas veces nosotros no tenemos la delicadeza de voltear a verlo y decirle, mira, aquí tienes un amigo en el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos y nos encerramos en nuestro propio pensar que somos un pueblo elegido. Y sí lo somos, por la gracia de Dios, somos el pueblo elegido de Dios. Pero ¿qué pasa con esa elegibilidad que Dios me da? Yo tengo que también presentarla a aquellos a los cuales yo me relaciono, con aquellos con los cuales yo camino, con los cuales yo me muevo día a día. Yo tengo también que hacerles ver que Jesús vino y murió por mí, y no nomás por mí, sino que murió también por él. No importa la condición social, no importa la condición de sus actos, de su vida, lo que sea. Hermanos, Dios no pone limitaciones, y el propósito de Dios es de que nosotros permanezcamos en Él, pero no nada más nosotros. ¿Por qué? Jesús dice que Él vino a salvar, ¿qué cosa? ¿Nomás a los adventistas? No, Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Entonces, si nosotros tenemos esa gran luz, nosotros tenemos que ser como Pedro, no dudar del Espíritu Santo y darle a demostrar al mundo que realmente Dios está interesado en ellos. No tenían que tener esas reservas de decir, tú eres judío y yo soy romano. No, ahora, la prueba mayor es que Dios usa a Cornelio. Porque imagínense hoy en día nosotros como cristianos nos acercamos a alguien que sea un capitán o que sea un policía. Simplemente, hermanos, cuando nosotros vamos en la calle y le preguntamos algo a un policía que nosotros necesitamos, no nos le acercamos. ¿Por qué? Porque no sé, será algo que nos divide, será no sé cómo llamarlo, pero, pero realmente Dios usa a este hombre para que de una vez por todas la humanidad tenía que darse cuenta de que Dios no hacía excepción de personas. Y sabe,
los apóstoles de todas formas ellos tenían prejuicios y seguían con prejuicios aún de que ellos habían conocido a Jesús. En todo este capítulo 10 se analiza cómo Dios usa a Pedro y a Cornelio, y en el 11, cuando Pedro hace su objetivo, logra su objetivo, predica a los romanos, les predica a toda la gente que estaba acercada a Cornelio. Vamos a leer en el versículo 44, y ahí es donde Pedro realmente se queda satisfecho. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que se magnificaban a Dios. Ahora, sigue diciendo abajo, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro había salido también de su separación con las demás personas. Pedro había entendido de que realmente Dios actuaba igual por judíos que por romanos, que por no sé cuántos más habría por allá, pero realmente Dios estaba actuando por medio de Pedro para hacerle ver de que el Espíritu Santo maneja y mora en todo aquel que lo acepta. No nada más porque, o no nomás porque tenga que ser un religioso o tenga que pertenecer a una secta, simplemente el que busca a Dios lo encuentra. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase algunos días más. Ahora, como moraleja, hermanos, en esta mañana, realmente yo quiero invitarles a que nosotros pongamos un granito de arena y que lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros sabemos del camino de Dios, a todo aquel que entra por esa puerta, a todo aquel que viene necesitado, a todo aquel que nosotros miremos fuera de estas puertas, no importa dónde andemos, nosotros le demos una motivación de esperanza. Le demos algo en lo cual ellos también puedan sentir la misma esperanza que nosotros tenemos. Porque de esa forma, hermanos, nosotros vamos a apresurar la venida del Señor Jesús. Y si nosotros no nos ponemos atentos en ese aspecto, la tardanza va a estar más y más para la venida del Señor. Para finalizar, vamos a leer en el versículo 11 y vamos a ver todavía cómo cómo los apóstoles tenían perjuicios todavía sobre de eso. Dice en el capítulo 11, versículo 1, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judá, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Dice que disputaban, estaban alegando con Pedro. A Pedro lo confrontaron cuando él llegó de ese lugar donde había ido con Cornelio. Dice el 3 diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y aquí todo este versículo relata nuevamente todo cómo Dios se manifiesta ante Pedro y lo elige como instrumento para que vaya y anuncie las buenas nuevas de salvación a todo aquel que erróneamente la estaba buscando, pero que sinceramente como este centurión. Así es que en esta mañana, quiera Dios que nosotros podamos caminar rectamente ante el Señor y podamos magnificar nuestra vida al Señor y podamos darle la preferencia a todo aquel que está necesitado. Que cada uno podamos poner en nuestra mente que así como ellos, alguien se tomó el tiempo de estrecharme la mano, alguien se tomó el tiempo de ir a dar media hora de su tiempo por semana o 2 días por semana para instruirme en la bienaventuranza del Señor. Que Dios bendiga a su iglesia en esta mañana.